Bienvenido a tu canal, la escuela más grande del mundo, la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le habla el pastor Kreler Smith Gamboa y hoy quiero presentar para usted, que es maestro de la escuela sabática, esta clase y también para todos aquellos hermanos y estudiantes de la Biblia que desean un día también prepararse para ser maestros de esta escuela maravillosa. Así que el título de esta lección es Cuando el faraón creyó que podía doblegar a Dios. Así que en esta lección vamos a encontrar cosas maravillosas como los objetivos, las estrategias, varias actividades que podemos hacer en la clase y también los indicadores que cada estudiante debe lograr con la ayuda de Dios. También vamos a presentar un bosquejo organizado de la temática de esta lección. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé su santa bendición. Cariñoso Padre, te damos gracias porque tú nos has escogido para ser maestros de la escuela sabática. Bendice a cada maestro, dale la sabiduría, las habilidades para que pueda compartir esta clase con otros y también a cada estudiante de la Biblia para que cada día se enamore más de ella y pueda encontrar esos tesoros valiosos que allí hay. Danos, oh Señor, cada día de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y maestros, vamos a conocer el versículo para memorizar. Está en Éxodo capítulo 5, versículos 1 y 2. Después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta lección trae como título Un comienzo difícil de la vida de Moisés en Egipto. Luego pasaremos entonces a los objetivos. El objetivo general nos dice reconocer que las cosas no siempre saldrán según nuestras expectativas, que hay un poder que se opone a los planes de Dios, pero que Jehová siempre saldrá victorioso. Y los objetivos específicos son tres. Primero, comparar las expectativas de los ancianos con la respuesta que dio Egipto al pedido de Dios. Número dos, comprender que Jehová es un Dios personal, cercano, que recuerda su pacto y hará maravillas con su pueblo. Identificar los problemas que tenía el pueblo y Moisés para comprender el poder de Dios. Entonces, esto es lo que vamos a enseñar el sábado en clase, pero también vamos a conocer lo que cada estudiante debe lograr. Y por ello vamos a leer los indicadores. El primero, cada estudiante compara las expectativas de los ancianos con la respuesta que dio Egipto al pedido de Dios. Entonces, él debe saber, bueno, qué era lo que esperaba el pueblo y qué hizo Egipto con ellos. Y así entonces pueden hacer una comparación si lograron o no lograron estos que ellos anhelaban. El número dos, comprende que Jehová es un Dios personal, cercano, que recuerda su pacto y hace maravillas con su pueblo. El número tres, identifica los problemas que tenía el pueblo y Moisés para comprender el poder de Dios. Entonces, ya sabemos qué es lo que vamos a enseñar, también cómo vamos a evaluar y luego sigue las estrategias, cómo vamos a enseñar esta clase para que sea algo dinámico, divertido, que sea algo que motive a cada estudiante. Entonces, para iniciar, vamos a presentar esta estrategia. La número uno nos dice armar el versículo de memoria. Se deben formar 2 o 3 grupos con su clase. El versículo estará escrito por partes y como un rompecabezas deben organizarlo. En el anexo que yo voy a colocar allí
en un mensaje, ahí estará el link, allí está listo de imprimir la hoja. Usted imprime la hoja, recorta los cuadritos, ahí está marcado por dónde debe recortar. Y a cada grupo le va a entregar un juego de fichas. Usted dice, bueno, mi clase son de 12, voy a formar 3 grupos, 4 grupos, entonces imprime 3 o 4 hojas y a cada grupo le va a entregar un paquete de fichas. Y todos al mismo tiempo van a iniciar y van a armar el rompecabezas que es el versículo, deben ponerlo en orden. Entonces, esta actividad les permitirá a ellos trabajar en equipo, ver el liderazgo que hay y también podemos conocer si ellos se aprendieron el versículo de memoria. Esta actividad toca hacerla sin Biblia, sin el folleto. Entonces, esa es la primera actividad. Pasamos a la segunda. Esta es de falso y verdadero. También la vamos a dejar ya hecha para usted. Esta actividad se puede hacer en parejas o de forma individual, como usted quiera planificarlo. La número 3. ¿Quién dijo? Esta también va a estar allí en la hoja de falso y verdadero para que la haga cada estudiante. En esta actividad se debe escribir quién dijo esas palabras y la cita bíblica donde se encuentra. Entonces nos va a ayudar a buscar en la palabra de Dios y poder colocar esto en la hoja que se les va a entregar a cada estudiante. Y la número 4 es una discusión que vamos a hacer en grupo o en parejas. Se le va a entregar a cada grupo una pregunta. Cada grupo analiza esa pregunta y van a sacar una conclusión, la cual van a compartir con toda la clase. Y aquí están ya las preguntas, las he seleccionado para que usted las comparta allí con su clase. Un grupo pudiera analizar esta pregunta. Según el estudio de esta semana, ¿qué representa Egipto? ¿Y qué hizo con el pueblo de Israel? Y allí están las citas de Apocalipsis y de Éxodo, donde ellos van a buscar. La B, ¿qué expectativas tenían los ancianos y por qué se desanimaron? Esto está en Éxodo 4 y en Éxodo 5. El tercer grupo puede analizar lo siguiente. ¿Qué 4 grandes cosas haría Dios por Israel y por qué es importante creer en su palabra? Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Y la D, ¿qué problema enfrentó Moisés en Éxodo 6:12 y cómo lo resolverías si estuvieras en una situación similar? Esta pregunta es fascinante porque nos permite llevar algo o traer algo del pasado, ponerlo aquí en el presente y pensar cómo resolveríamos este caso. Muy bien, entonces hasta aquí llevamos ya los objetivos general, específico, los indicadores, las estrategias y luego vamos a pasar a algo también importante que es el desarrollo de la lección de la escuela sabática. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar Egipto, un sistema que lucha contra Dios. E iniciamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la misión que Dios le dio a Moisés? En Éxodo capítulo 3, versículo 10. Entonces la misión de Moisés era sacar al pueblo de Israel de Egipto. La B, ¿qué expectativas tenían los ancianos? Éxodo 4, versículos 29 al 31. Ellos estaban muy contentos, estaban felices con ese mensaje que les traía Moisés y Aarón. Dijeron, no, llegó el momento que vamos a salir de Egipto. Gracias al Señor porque se va a cumplir esto. Dejaremos de ser esclavos. Adoraron a Dios. Estaban dichosos, felices, alegres. Esa era la expectativa que ellos tenían. La C, ¿cuál fue la respuesta del faraón a la orden de Dios y qué significa esto? Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón, resulta que él no lo recibió de una buena forma. En el versículo 2 dice Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces,
Faraón rechazó el llamado de Dios. Y por eso, como dice la siguiente pregunta, ¿qué representa Egipto? Egipto representa un poder que se opone a Dios, que no conoce a Dios y también que se enfrenta con Dios. Se enfrenta a Dios este poder. Y eso es lo que Egipto representa. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Éxodo capítulo 5, versículos 3 al 9. Entonces, esto trajo problemas. Recordemos que los líderes al comienzo estaban felices, alegres, adoraron a Dios y ahora se encuentran con el siguiente dilema. El faraón les pone ahora a hacer la misma cantidad de ladrillos, pero no les provee la paja, un material necesario para hacer los ladrillos. Y ahora el pueblo tenía que buscar dónde lo encontrara este material para hacer la misma cantidad de ladrillos. Entonces, allí fueron azotados, dice que el versículo 14, 5, 14, y azotaban a los capataces de los hijos de Israel. Entonces, por no cumplir la tarea, eran castigados. Entonces, esto trajo problemas. Y aquí hay una pregunta de análisis. Dice, ¿qué expectativas tenemos hoy en día como cristianos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Y qué pasa cuando las cosas no salen como esperábamos? Entonces, la idea de este primer punto, queridos maestros, es contrastar, ver que tenemos nuestras propias expectativas, pero a veces las cosas no salen como las hemos pensado. Y por eso hay una última pregunta allí donde dice, ¿cómo respondemos ante la adversidad? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Vamos a desconfiar del poder de Dios? ¿Vamos a murmurar? ¿Nos vamos a quejar? ¿O qué vamos a hacer? Entonces, esta pregunta es buena para analizar, para reflexionar sobre nuestra vida. Y pasamos al punto número 2, que dice, yo soy Jehová. La A dice, ¿por qué los capataces le reclamaron a Moisés? Bueno, resulta que esto fue algo interesante. Los capataces fueron a hablar con el faraón les dijo que tenía que seguir todo igual, que buscaran la paja, que hicieran la misma cantidad de ladrillos, y ellos van saliendo del faraón y se encuentran con los responsables de todo esto, Moisés y Aarón. Entonces allí ellos le reclaman, mire, en lugar de ser nosotros liberados de la esclavitud, estamos más oprimidos. Entonces eso es lo que ellos le reclaman a Moisés, de por qué está sucediendo esto. La B dice, ¿cuál es la queja de Moisés ante Dios? Entonces ahora Moisés refleja eso que siente con Dios. Y él dice en el versículo 22, Éxodo 5, 22, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Quizás, querido maestro, estudiante de la palabra de Dios, estés en una situación similar. O sea, las cosas no mejoran, tienden a empeorar y se pregunta uno, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero ante esta pregunta y queja de Moisés, el Señor le responde. En Éxodo capítulo 6, versículo 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Entonces, primero era solo hablar. Moisés y Aarón iban a hablar con el Faraón. Ve y habla. Pero ahora ya Dios va a actuar. Así que, queridos maestros, no nos desanimemos. Encomendémonos al Señor y esperemos siempre en Él, porque Dios va a obrar. La D dice, ¿qué significado tiene la expresión yo soy Jehová? Que aparece en Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 6. Hermanos, la palabra Jehová, Yahvé, nos muestra que Dios es un Dios cercano, que está a nuestro lado, que es un Dios de pacto, que es un Dios que se interesa, que es un Dios que oye, que es un Dios que ve nuestra aflicción. Satanás quiere que nosotros creamos
que nuestro Dios nos ha abandonado, que estamos solos. Pero no, Él dice, yo soy Jehová, yo estoy aquí contigo, sin importar la situación en la que nosotros estemos. La E, ¿qué argumentos dio Dios para ayudar a Moisés a confiar en Él? Entonces, Dios le dice a Moisés, mire, yo soy Jehová, es lo primero que le dice. También le dice, mire, yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, yo soy el mismo, el Dios omnipotente. También les hice a ellos una promesa de entrar a la tierra de Canaán. Y también yo he oído el clamor, el gemido de mi pueblo Israel. Y también me he vuelto a acordar del pacto que hice con ellos. Entonces, esos son argumentos poderosos que Dios le da a conocer a Moisés. Y la F, ¿qué cuatro grandes cosas haría Dios por Israel? Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Eso es lo primero, que Dios sacaría al pueblo de Dios de esa servidumbre. Lo sacaría de Egipto, de toda esa esclavitud. Dice, los libraré de su servidumbre. Además, lo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y algo importante que aparece en el versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, ese Dios poderoso haría milagros porque daría libertad al pueblo de Dios. Ese sería el punto número 2. Ahora pasamos al punto número 3, que titula Las lágrimas, preocupaciones y la respuesta de Dios. La A dice, si Dios había prometido tantas cosas maravillosas, ¿por qué el pueblo no escuchó a Moisés? O sea, todo esto que acabamos de mencionar, que lo sacaría de esclavitud, que serían su pueblo, hermanos, todo esto quedó como en nada, porque había un problema. Dice el versículo 9, que ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Quizás nosotros también agobiados por el trabajo, por la enfermedad, por las deudas, por los problemas, por las preocupaciones, no vemos, no oímos el mensaje de Dios, la libertad que Dios tiene para nosotros. Y el versículo 12, ya pasando a la opción B, dice, ¿por qué Moisés estaba también desanimado? Bueno, esto fue una cadena. El pueblo se desanimó, Moisés también ya estaba desilusionado y él lo expresa en el versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Moisés dice, no, ni siquiera mi propio pueblo me escucha. Yo soy el líder, voy a ser el instrumento para darle libertad. El pueblo no me escucha, mucho menos lo hará el Faraón. Y seguimos. ¿Cuál es la objeción de Moisés en Éxodo capítulo 6, versículos 28 al 30? Entonces allí él manifiesta que él es torpe de labios, que el faraón no lo va a oír. Pero Dios le da una señal, le da una ayuda poderosa para suplir esa necesidad o ese problema que tiene Moisés con su habla. Y está en Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice, Jehová le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón y Aarón le hablaba al faraón. Entonces esa era la dinámica y eso es lo que siempre Dios ha hecho con sus profetas. Dios habla, los profetas escuchan
y el profeta transmite el mensaje al pueblo. Por eso Aarón era constituido como un profeta. Siguiente pregunta, dice, ¿cuál sería la respuesta de Faraón ante este mensaje de Dios? Entonces el Señor le dice, Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Entonces Dios le advierte a Moisés, dice, mire, el faraón no te va a dejar ir con estas palabras. Él no te va a dejar ir. Pero hay algo maravilloso. ¿Cuál sería el final de todo esto? Dice el versículo 5, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, hermanos, aunque hayan problemas, dificultades, tropiezos, el final es la victoria de Cristo Jesús. El final es la liberación del pueblo de Dios. Y aquí en la otra pregunta nos dice, ¿qué mensaje de esperanza encontramos en estos textos? Y allí hay varias citas que usted puede leer. Yo quiero compartir algunas. Por ejemplo, en Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos manda un mensaje a cada uno de nosotros. Nos dice, mire, van a tener problemas, necesidades, preocupaciones, enfermedades, dolor, pero mire, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque Él es Jehová, el Dios personal, el Dios del pacto, el Dios que está cerca a su pueblo, el Dios que oye su gemido. También en San Juan capítulo 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido maestro, confiemos en el Señor, porque el Señor ya venció y Él nos dará la victoria, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Transmitamos este mensaje a nuestras clases, motivemos a cada hermano y avancemos en nuestra vida espiritual. Y para terminar, vamos a leer las conclusiones de esta lección. Son tres. Primero, para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, tenemos que enfrentar pruebas. Quizás las cosas no salen como habíamos pensado y hasta llegamos a pensar que estamos solos, pero Jehová, nuestro Creador, nuestro Salvador, está a nuestro lado. Amén. La número 2 nos dice, ante las dificultades, nos quejamos de la situación, reclamamos a los líderes como el pueblo de Israel, reclamamos a Dios, pero nos olvidamos de la presencia de Jehová y su promesa de liberación. Y por último, la número 3 nos dice, a veces nos enfocamos en lo negativo y esto nos impide ver y oír al único que puede ayudarnos. Dios siempre provee en el momento oportuno y según su santa voluntad. Querido maestro, para mí fue algo muy emocionante, interesante compartir esta clase contigo. Y yo quiero que usted transmita este mensaje, que tú organices la lección y puedas presentar un mensaje poderoso, motivador para cada estudiante de la palabra de Dios. El Señor te bendiga.